Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo que a mí me gusta mucho, muy interesante, porque vamos a dar los futuros en inglés, que son difíciles o resultan complicados. Vamos a ver los futuros simples, que son los primeros que veis en la ESO y tal. Vamos a entender la diferencia que hay entre el will y el going to, y después también vamos a ver el present continuous, ¿vale? Bueno, vamos a empezar diciendo los usos. Bueno, primero, ¿cómo se hace el will? El will se hace con un sujeto, vamos a poner aquí will, se hace con un sujeto más el will más el infinitivo, el verbo como está. Por ejemplo, I will play. I will play. ¿Vale? Sería con el sujeto más el will, no tiene complicación. Esto es la afirmativa. La negativa se haría I will not play. Vale. O bien, en vez de will not, podemos poner won't. He won't play. O I won't play. Lo que no hay aquí es ese de tercera persona ni nada de eso. O sea, es el verbo siempre en infinitivo, ¿vale? Y podemos poner will not o won't. Y la interrogativa finalmente sería, por ejemplo, will he, yo que sé, drive to Coruña, por ejemplo. Vale, pues eso sería la interrogativa. Will primero, sujeto, más el infinitivo. Vale, esto es como se haría. Vamos a ver ahora los usos. ¿Cuándo se usa? Fijaos. En primer lugar, vamos a poner aquí los usos. En primer lugar, cuando tomas una decisión instantánea. Algo que acabas de decir, ¿no? Algo, vamos a poner algo que acabas de decidir. Algo que acabas de decidir en ese momento. Imaginaos que vais a, o tenéis que ir a un sitio porque habéis quedado con amigos y no tienes tiempo de ir caminando, te das cuenta. Entonces tomas la decisión en ese momento de ir en autobús. I don't have time to go walking. I don't have time to go walking. Y ahora viene el uso del will. Y decides tomar un autobús, lo decides en ese momento, en ese instante. Entonces, I will take a bus. I will take a bus. O podéis decir también, I'll take a bus. Vale, se usa mucho también, o sea, así contrario, ¿no? I'll take a bus. Vale, pues estás tomando la decisión en ese momento, con lo cual, I will take a bus. O por ejemplo, imaginaos, it's cold, hace frío. I will put a coat on. Vale, me pondré un abrigo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Bueno, vamos ahora a ver el segundo caso en el que lo vais a usar, el will, que es en promesas. Promesas. Este es muy facilito, ¿no? Por ejemplo, I promise I will stop eating junk food. Eating junk food. Prometo que dejaré de comer comida basura. Vale, es una promesa que haces. Ese es muy facilito. Y el tercer caso, son tres casos en los que lo vais a usar, tres casos principales. El tercer caso en los que lo vais a usar es en predicciones generales. Predicciones. Vale. Predicciones se supone para el futuro, dentro de un tiempo, ¿no? Pues por ejemplo, Peter será a good football player. Imaginaos que estáis viendo a alguien jugar, a un niño jugar y tal, pues será un buen jugador de fútbol. Estáis haciendo una predicción a largo plazo, ¿vale? Estoy matizándolo a largo plazo porque después vamos a ver que el going to se puede usar para predicciones, pero siempre algo que va a suceder en ese momento, ¿vale? Algo que va a suceder en ese momento y que estás tú viendo que va a suceder o sintiendo que va a suceder. Bueno, lo veremos después. Bueno, pues estos son los tres usos. Fijaos, lo de
por un lado, la decisión que tomas o sea, cuando tomas una decisión en el momento en el que estás hablando. Os ponía el ejemplo de I won't arrive, no, I don't have time to go walking, I will take a bus. Tomar un autobús, coger un autobús, tomar la decisión en ese momento. Después las promesas, ¿vale? Que poníamos, por ejemplo, I promise I will stop eating junk food. Vale, prometo que pararé de comer comida basura. Y por último, estas predicciones generales que son, por ejemplo, os puse ahí un ejemplo, Peter will be a good football player. Peter será un buen jugador de fútbol. Vamos a ver ahora el going to, porque es cuando encontramos problemas, ¿no? Cuando lo mezclamos o cuando tenemos que decidir entre el will y el going to. Pues vamos a ver el going to. Primero cómo se hace, igual que hicimos con el will, vamos a ver cómo se hace. El going to, que va con infinitivo, going to más infinitivo, ¿no? El going to es, por ejemplo, en afirmativa, es he is going to drive, va a conducir a donde sea, ¿no? En negativa, bueno, pues hay que negar el to be, ¿no? He isn't o he's not, podéis poner isn't o is not. He is not o he isn't going to drive, bueno, lo que sea. Interrogativa, is he going to drive a donde sea, ¿vale? Esto es como se hace, ¿vale? Siempre going to más el infinitivo. En negativa, isn't, going to más infinitivo, y is he going to drive, o are you going to drive, are they going to drive, ¿vale? Eso en lo que respecta a cómo se forma. Ahora vamos a ver los usos. Y prestad mucha atención que, ya os digo, esto es muy importante. Si lo lográis entender, después os va a ser fácil hacer los ejercicios que os pongan en los exámenes y en el instituto, colegios, y bueno, también os vale pues para a la hora de aprender inglés sin tener que ser para el instituto, para el colegio. Bueno, el primer caso de going to, vamos a poner aquí todo de going to, bueno, creo que hemos puesto, no, es que está. Mira, el primer caso de going to es el siguiente, es para planes o intenciones, o sea, cuando tienes un plan o intención de hacer algo, planes o intenciones, por ejemplo, lo que sé, I'm going to, y acordaos el verbo infinitivo, visit Paul. Voy a visitar a Paul. I'm going to visit Paul. ¿Es porque tienes ese plan? Esta tarde para cuando sea. I'm going to visit Paul. Voy a visitar a Paul. Vale. Un plan o una intención. O yo, por ejemplo, I'm going to study French. Voy a estudiar francés. I'm going to study French. Vale, porque es una intención que tienes. Vale, normalmente una intención o un plan, algo que tienes planificado. Vale. Planes o intenciones, algo que tienes ya planificado. O por ejemplo, otro ejemplo os voy a poner, por ejemplo, mira, una pregunta, os hacen una pregunta. What are you going to do? What are you going to do? ¿Qué tienes pensado hacer o qué vas a hacer? Pues I'm going to, yo qué sé, I'm going to do my homework. Voy a hacer mis deberes, ¿vale? Porque es la idea que tienes, el plan que tienes, lo que tienes planificado o lo que tienes intención de hacer, ¿vale? Ok, bueno, un segundo uso es, por ejemplo, cuando haces predicciones basadas en cosas. ¿Os acordáis que el will era predicciones generales? No, pero estas predicciones basadas en cosas o en algo que puedes percibir por los sentidos, vamos a ver, por los sentidos en ese momento. Ahora le encontraréis, esto que parece un poco esotérico, le encontraréis ahora una explicación, en los sentidos en ese momento. El ejemplo que se pone siempre, ¿no?
The cloud is black. La nube está negra. The cloud is black. It's going to rain. No dirías will, porque lo estás viendo en ese momento. Cuando lo estás viendo en el momento y va a suceder, en base a eso que estás viendo va a suceder algo, pues it's going to rain. Eso es it's going to rain. Es una predicción que haces, pero basada en algo que estás viendo o sintiendo en ese momento, ¿vale? Es la diferencia con estas predicciones, con las predicciones, perdón, con el will, ¿no? Que eran predicciones que haces, bueno, dentro de muchos años y sin ser por nada que estés viendo en ese momento, ¿vale? Pues las predicciones con going to es algo que son predicciones que haces por algo que estás viendo en ese momento o sintiendo en ese momento. O por ejemplo, oh no, I'm going to sneeze. I'm going to sneeze. Sneeze es estornudar. ¿Por qué? Porque lo estás sintiendo en ese momento, o estornudar. Entonces haces una predicción basada en eso. Algo que te va a suceder ahora, ¿vale? Basada en que lo estás sintiendo. Bueno, pues esta es la idea. Y visto esto, vamos a ver también el presente continuo. Venga, que vamos a ver el presente continuo porque también se puede confundir y os lo ponen en ejercicios para diferenciar del going to y del will. ¿Vale? Pues el presente continuo, bueno, sabéis que se hace con el sujeto, más el to be, am, is, were, lo que sea, más el verbo con ing. ¿Vale? Este es el presente continuo. Bueno, vamos a apuntarlo aquí, porque os lo mezclan también, con el going to y el will. Present continuous. Vale. Entonces, sujeto más el verbo to be más el verbo ing. Bueno, pues normalmente el presente continuo se usa para cosas que son cercanas en el tiempo y te lo indica la frase. La frase te va a poner al final un complemento circunstancial de tiempo. Me refiero a esta tarde, el próximo jueves, el próximo año, mañana, vale. Siempre te va a poner. Y por ejemplo, si dices I'm going to the cinema tonight. Going to the cinema tonight. Ojo. No confundir con el going to, aunque ponga aquí el verbo go está actuando de verbo principal, no es de verbo auxiliar como antes. Vale, os voy a poner otro verbo. Entonces, fijaos, yo que sé, I'm driving to the cinema tonight. Vale, pongo otro verbo para que os deis cuenta. Puse el going y coincide que es el verbo auxiliar del going to, del otro futuro que vimos, ¿no? Pero vale cualquier otro verbo, ¿no? Pues es simplemente sujeto, to be, más verbo con ing. Y es, ya os digo, cuando os indican que va a ocurrir próximamente. Por ejemplo, esta noche, mañana, siempre va indicado que va a ocurrir próximamente, ¿vale? Mañana, el próximo año, lo que sea. Bueno. Y después vamos aquí a hacer una salvedad, porque a veces puedes usar el presente continuo o en vez del presente continuo puedes usar el going to, porque a lo mejor son planes o intenciones que tienes, aunque sea para próximamente, lo puedes usar, ¿no? Por el presente continuo. Pero hay unos casos en los que no, que es cuando ya, o sea, es una actividad programada en agenda, se dice así, es una actividad programada en agenda. Por ejemplo, imaginaos que vais a volar mañana y ya tenéis el billete, o sea, es algo que va a ocurrir fijo, está en vuestra agenda y va a ocurrir fijo. Bueno, pues ahí usaríais el presente continuo, no usaríais el going to. Por ejemplo, I'm flying to Amsterdam tomorrow. Vale, ¿cómo diréis vosotros? Bueno, pero es un plan, una intención que tienes. Sí, es un plan que tienes, efectivamente, pero cuando ya tienes todo preparado, me refiero, ya tienes billetes sacados, va a ocurrir sí o sí, es algo que está planificado en la gente, va a ocurrir sí o sí. Vamos a poner presente continuo, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una pequeña excepción, por ejemplo. O, yo que sé, I'm visiting the doctor tomorrow at 2. Voy a visitar al doctor. I'm visiting the doctor tomorrow at 2. Vale. Ya os digo, ya tenéis cita, ya os ha llamado el doctor para confirmar, bueno, o quien trabajará allí para confirmar. Entonces, como ya tenéis cita, va a ocurrir seguros, sí o sí, no es solo una intención, entonces vais a usar presente continuo, ¿vale? I'm visiting the doctor tomorrow at 2. ¿Vale? Es algo que tenéis planificado en la agenda y va a ocurrir sí o sí. No es más que una intención. Bueno, es un poco difícil de diferenciar, pero bueno. Vale. Bueno.
Y después, a ver, el presente simple a veces también nos lo ponen para diferenciar con el going to y el will. El presente simple es más fácil porque solo se usa para horarios. Horarios de trenes, horarios de lo que sea, por ejemplo, de autobuses, o siempre horarios, ¿no? The bus leaves at, se marcha a las, leaves at 9 o'clock, ¿vale? The bus leaves at 9 o'clock. El autobús se marcha, es un horario, ¿vale? Pues para ahí podéis usar el presente simple, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ¿qué más? Después, bueno, una última cosa de esto del will y del going to, que es lo siguiente. Cuando, otro caso en el que a lo mejor puede haber engaño, os explico que es cuando, por ejemplo, es algo que tienes intención de hacer, pero es muy, muy lejano en el tiempo. Imaginaos que estáis en primaria y decís, I will study biology, estudiaré biología. Lo diríais como el will, porque queda muy lejano en el tiempo. Sí que es verdad que tienes intención de hacerlo, pero es una predicción que estás haciendo. Entonces ahí podrías tener duda, ¿no? Si es predicción o es intención. Bueno, ahí se toma como predicción, porque es muy lejano todavía. Pero si, por ejemplo, tú vas a probar ya la selectividad y vas a estudiar ya biología, pues ahí dirías, I'm going to study biology. Es mi intención ahora estudiar biología, ¿vale? Tengo ese plan ahora. Lo tomas como un plan, going to. ¿Vale? Es una excepción, un ejemplo, como queréis llamarlo, en el que os puede llevar a confusión, ¿vale? Y la idea es esa. Como está muy, muy lejano en el tiempo, todavía es impreciso, pues usaréis will, lo tomaréis como predicción. Y estando, ya os digo, en primaria o muy lejos de suceder eso. Y si está muy cerca de suceder, porque ya estáis en segundo bachillerato y habéis aprobado la selectividad, pues usaréis going to, ¿vale? Bueno, esto es una explicación que os he dado del going to, del will, del present continuous, también del present simple como, bueno, cuando pueden funcionar como valor de futuro. Entonces, con esto, lógicamente, eso, lleváis una noción, pero os invito a que veáis el siguiente vídeo, que son ejercicios, y ahí es donde realmente lo entenderéis, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado el vídeo, hacer algún comentario, darle al like, hacer algún comentario y por favor suscribiros al canal, que así me animaréis a ir sacando muchos más vídeos, ¿vale? Gracias por vuestra atención.